¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Tenemos mucha información como todos los días y la invitación a que se quede en casa, nos acompañe, los acompañamos con lo que hemos preparado para todos ustedes. Un recorrido por diversas partes del mundo como todos estos días. Artes plásticas, música, teatro, toda la gama de expresiones artísticas, además de la información más oportuna de lo que estamos viviendo alrededor del mundo a propósito del COVID-19. Rafael. Muy buenas noches, mi querido Hueman, amigos del auditorio. Buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y en efecto, como bien refieres, mi querido Hueman, la importancia de en este confinamiento buscar alternativas para entretenernos, para distraernos, para ver qué libro leer, qué películas. Aquí les diremos cuáles son esas alternativas, ¿o no, Laura? Efectivamente, les tenemos muy buenas posibilidades, pero también les tenemos la información dura, real, desde los lugares. Es lo que ocurre, por ejemplo, en España, que suma más de 110,000 casos de contagio, siendo Madrid la capital del país la que ha sido más afectada. Vámonos con Francina Islas, que nos platica cómo están viviendo las cosas allá en la madre patria frente a esta crisis sanitaria de COVID-19. Francina. Son ya 10.000 muertes las que se ha cobrado el coronavirus COVID-19 en España. Sin embargo, expertos del Imperial College de Londres calculan que gracias a los 20 días de confinamiento que llevamos, se han evitado al menos otras 16.000 muertes. Estamos afrontando las horas más duras, como decía, las horas más tristes, las horas más amargas. A medida que nos estamos acercando a la cresta de la ola, el virus nos está golpeando con una violencia despiadada. La zona más afectada es la capital madrileña, que ha tenido ya que echar mano de la sanidad privada y montar un hospital de campaña en el recinto ferial de IFEMA para atender enfermos y descongestionar los centros sanitarios. You're doing a fantastic job. The main thing at this point in the crisis is to try and save lives, take care of the sick people. And when you see a country doing this, you care about your people. El número de muertes al día hacen imposible que las incineradoras de los cementerios locales se den abasto y han tenido que habilitar 2 morgues improvisadas para acumular provisionalmente los cadáveres. Muchas son las demandas urgentes, compra de más respiradores artificiales y material de protección para el personal sanitario y cuerpos de seguridad. Nos faltan equipos de protección individual, nos han faltado mascarillas de alta eficacia, FFP3, que son las que recomendaban los protocolos al inicio de esta crisis, que se tenían que utilizar para ciertas técnicas de riesgo. Todos tratamos de aprovisionarnos de los mismos recursos, de las mascarillas, de los guantes, de los respiradores, de las batas. Y si todos lo estamos haciendo, todos los gobiernos del mundo lo estamos haciendo, es porque ninguno teníamos en mente la magnitud del desafío que teníamos enfrente y, sin duda alguna, la magnitud de la cantidad de recursos que necesitábamos para hacerle frente. De los 110.000 contagiados oficiales, se calcula que al menos 15.000 son de personal sanitario. Los tests son insuficientes y a los enfermos con síntomas leves ni siquiera se les contabiliza. El mismo Imperial College califica esta cifra de estar muy alejada de la realidad y calcula que actualmente en España estén contagiados 7 millones de personas. Pero en estos días negros también hay buenas noticias. Muchas son las donaciones económicas, las iniciativas en redes sociales y sobre todo las casi 26.000 personas que se han curado. Estamos viendo personas de todo tipo de clase y condición, de incluso personas mayores. Hoy nuestra primera alta es una mujer de 81 años con infecciones graves que se están curando y están saliendo adelante. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y a propósito de la pandemia, este martes de la región, Roberto Frías echa un vistazo, es jueves, no es martes, esto es en vivo, este jueves de la región, Roberto Frías echa un vistazo al pasado de la Ciudad de México y nos habla sobre la gripe española en tiempos de la Revolución Mexicana. La llamada gripe española de 1918, que fue una cepa de la influenza AN1H1, recorrió el mundo como una de las peores pandemias de la humanidad, matando en un año a casi 40 millones de personas. En México habrían muerto unas 400,000. Ese mismo año marcó el fin de la Primera Guerra Mundial y en nuestro país el inicio de una curva descendente de la Guerra Civil Revolucionaria.
La Ciudad de México empieza a emerger de una realidad atroz y, sin saberlo, está a punto de experimentar una época en la que se cimentará su futuro, quizá el siguiente siglo de existencia. En 1919, mientras la vida diaria va recobrando el ritmo, Zapata es asesinado. Muere Amado Nervo en Uruguay. Las ruinas de la contienda revolucionaria se codean con los edificios que quedan del Porfiriato, y en los solares se remueven escombros para levantar edificios modernistas. La ciudad ya no puede agotarse más. En cambio, se renueva, comienza a respirar, abre sus puertas y a ella llegarán a partir de ese año, en busca también de un respiro, desertores estadounidenses, comunistas, artistas, escritores, gente como Catherine Ann Porter, Bruno Traven, M.N. Roy o Antonin Artaud, por poner algunos ejemplos. A ella regresan sus hijos pródigos, como Francisco Goitia, Roberto Montenegro, Carlos Mérida o Diego Rivera, integrándose a la vida que ya tienen ahí Salvador Novo, Javier Villaurrutia o Manuel Maples Arce. La discusión intelectual se centra en el incipiente debate entre nacionalismo y cosmopolitismo. Hay reuniones en cafés, en restaurantes, en hoteles, donde se habla de comunismo, de vanguardias artísticas, de estética y política. Es decir, la regeneración urbana de la Ciudad de México coincide en ese momento con la regeneración filosófica del mundo, ofreciéndose, o mejor dicho, siendo tomada como el escenario perfecto para la discusión, uno de los principales laboratorios de la modernidad. En 1920, el fantasma de la gripe española ya no resonaba tanto y la gente estaba lista para reanudar el proyecto de vida de la nación. Aunque aún habrían de acontecer el asesinato de Carranza en abril y la presidencia de Adolfo de la Huerta de junio a diciembre, cuando Álvaro Obregón asumió el cargo, la modernidad se estaba fraguando en las venas de esta ciudad. Tan solo al año siguiente, Diego Rivera comenzaría a ser el centro gravitacional de las contiendas ideológicas y habría de fundarse el Partido Comunista Mexicano. Tal vez no es indigno recordar entonces que a los grandes desastres humanos y naturales les han seguido periodos de renacimiento. A esos momentos imposibles, cuando se ha creído que esta ciudad ya no podía más, le han seguido otros de regeneración en los que ha nacido el futuro. Tengámoslo presente. Noticias 22, Roberto Frías. Muy interesante la reflexión de Roberto Frías, porque también el secretario general de Naciones Unidas ha dicho que este es el momento más difícil después de la Segunda Guerra Mundial que vive la humanidad y que con toda seguridad lo vamos a enfrentar y superar, pero la pregunta será, después de esto, ¿qué aprendemos? Sí, que tendremos que generar nuevas ideas, nuevas formas de generar economías que nos vinculen mejor con todas las personas posibles y que tengan una mejor relación con el medio ambiente, porque tal cual hoy, como hemos llevado en todo el mundo nuestra economía y nuestras vidas, nos muestran que estamos incapacitados de enfrentar una pandemia o un cambio climático. Así que no es una reflexión solamente a los grandes países, a las grandes economías, es una reflexión también para todos los días, para nosotros, para nuestra vida cotidiana. Y bueno, vamos ahora con algo que está muy emocionante. Seguramente conocerán esos poemínimos que Efraín Huerta escribió. Bueno, pues nuestro querido amigo Jorge Fernández, escritor, ha creado sus cuentínimos y los vamos a tener en Noticias 22 Digital. Hoy compartimos también a través de este espacio un cuentínimo. Amarcord. Se puede decir que... Afincado en Madrid, España, y ante la crisis sanitaria que enfrenta el mundo, y en particular este país, el escritor mexicano Jorge Fernández se dio a la tarea de digitalizar sus cuentos, a los que ha llamado cuentínimos, para distribuirlos a manera de audio digital. La versión libre de Turandot. He escrito 4 novelas, pero yo creo que me dedico más al cuento porque yo soy puro cuento. Y son historias que no cuajan. Es como ciertos chistes que no puedes alargar. Y si los alargas los echas a perder, ¿no? Y entonces, en todos esos libros he incluido cuentínimos, que son esbozos. En algunos casos, hago el dibujito y luego el cuentínimo, o hago el cuentínimo y luego el dibujito. Como un pullover. El escritor nos comparte la manera en que surgió esta idea, que ha pasado de boca en boca. Cuando se declaró la pandemia, en el Instituto Cultural de México que yo dirijo, Jaime Viña, el subdirector, fue el que me sugirió que leyera en voz alta los cuentínimos que ya tenía publicados. Pero esto se convirtió en un problema. Se contagió Rep, afortunadamente no del virus, sino del cuentínimo,
y él es un gran dibujante argentino, y entonces hay una línea de cuentínimos que estoy haciendo con él, que es que él hace un dibujo y yo hago el cuentínimo, o al día siguiente yo escribo el cuentínimo y a ver si es capaz de dibujarlo. Por ejemplo, le puse un 4 con las meninas y lo dibujó extraordinariamente bien. Los meninos. El enano Urtuzástegui tenía tal poder de convocatoria hipnótica que durante 11 años nos reunía en un taller mecánico. Hernández no hace una apuesta por un humor fácil, sino por un humor inteligente que ayude a reflexionar. Y sí, la mayor parte de las veces lo que trato es de que tengan humor. No de que sean chistosos, sino que tengan humor, sentido del humor, para hacer pensar y para también que ayude al sosiego y de la reflexión de quien está encerrado. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, como que escuchamos un fragmentito por ahí, pero no alcanzamos a disfrutar de un cuentínimo completo. Es muy buena terapia. Están y síganlos en Noticias 22 Digital. Y aquí para muestra, un botón antes de la pausa. Asumí la cuarentena como una máquina del tiempo. Ayer viajé a Guernica. Repartí tapabocas, cambié la bombilla, calmé los nervios y logré evacuar a todos, incluyendo caballo y toro. Que se jodan los nazis. Continuamos aquí en Noticias 22. La Secretaría de Cultura de Morelia está trabajando de mano de artistas y artesanos en el estado para llevar distintos talleres culturales a la comodidad del hogar de muchas familias. Y por ello tenemos en este momento un enlace vía Skype con la Secretaria de Cultura de Morelia, Cardelia Amezcua. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias. Buenas noches. Cuéntanos un poco cómo es que ha surgido este trabajo con diferentes sectores artísticos y creativos del Estado. Bien, Cultura en tu Casa es un programa que nace por la necesidad de darle seguimiento a los talleres artísticos comunitarios que tenemos en todo el municipio. Tenemos talleres de danza, de guitarra, de baile de salón, de dibujo, pintura, cuentacuentos. Entonces, ante la eminente posibilidad de entrar en un periodo de estar en casa, desde febrero comenzamos a trabajar en estas cápsulas que trabajamos, duran entre 5 y 7 minutos y cada maestro daba una pequeña sesión. Así comenzó, ese fue el primer origen, que era mantener la actividad artística y cultural de formación en el municipio. Posteriormente se nos comenzaron a unir más maestros, artistas y artesanos que querían compartir de forma digital hasta la casa de las familias morelianas actividades para que les hicieran en familia. Esto nos permitió ampliar y abrir nuestro horizonte y actualmente ya todo el Ayuntamiento de Morelia se ha unido y pasó de ser solamente Cultura en tu Casa a ahora ser Bienestar en tu Casa. Entonces también el IF, el Instituto de los Jóvenes, el Instituto del Deporte, todas las áreas sociales del Ayuntamiento de Morelia, estamos generando estas cápsulas formativas, informativas y también creativas. De lo que se trata es que durante el día tenemos una programación en la cual la ciudadanía de Morelia nos puede seguir por las diferentes redes sociales y tener una actividad creativa en casa, donde se integran tanto los niños, los jóvenes, los adultos y adultos mayores a realizar desde un ejercicio para estar activos hasta algo de papiroflexia, origami, o también están aprendiendo lenguaje de señas. Entonces, estamos generando toda una actividad donde el arte, la cultura y la creatividad se mantiene dentro de las casas de las familias de Morelia. Bueno, estos talleres son muy diversos y por supuesto que significan
algo muy importante en estos momentos en que la gente se encuentra dentro de sus casas. También tienen un trabajo con parte de la tradición, esta tradición que el Estado de Morelia es el Estado de Michoacán es muy rico, y en la ciudad de Morelia no solamente tienen una cultura definida allí en esta parte del Estado de Michoacán, en esta zona urbana, sino que también hay mucha influencia de las dos grandes zonas que dividen el Estado, tanto la Tierra Caliente como la Tierra Lacustre. ¿Cómo es que también la tradición forma parte de este esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Cultura? Por ejemplo, hay una cápsula que se subió el día de ayer que es para que aprendan los pasos básicos de bailar Juan Colorado, que es digamos, el himno de Michoacán y en específico también de Morelia. Estamos estableciendo que uno de los valores más importantes en estos momentos es el sentido de pertenencia. Es decir, estamos resguardados en casa, sin embargo, pertenecemos a una sociedad y a un sistema mucho más amplio. Y para que no tengamos un sentido de aislamiento, estos procesos de identidad cultural que nos permiten saber que pertenecemos, que estamos, y que además cuando salgamos de aquí vamos a bailar Juan Colorado en la plaza, vamos a cantar, vamos a establecer estos procesos donde incluso hacer un flash mob donde todos estamos aprendiendo un mismo paso, para que en el momento en que tengamos esta posibilidad de estar afuera y compartir, tengamos algo que compartir en común. Y esto tiene que ver con los principios y valores que también estamos fomentando como Ayuntamiento de Morelia, que es la unidad, la tolerancia, la creatividad y esta posibilidad de que el tiempo que estamos en familia sea armonioso, que encontremos a través del arte, la cultura, la posibilidad de establecer otros vínculos de comunicación entre los miembros de una familia, y que hablar de poesía, leer un cuento, hacer una lectura en voz alta o escuchar la historia del abuelito que nos ha contado pero que no le habíamos puesto atención. Eso es muy importante, y por indicación del profesor Raúl Morón Orozco, estamos haciendo todos un gran esfuerzo para que estos tiempos no se conviertan en un tiempo de tristeza o de depresión, sino que lo podamos convertir en un tiempo de reflexión, de darnos ese espacio para conocernos entre familia, y qué mejor forma de hacerlo a través del arte y la cultura y las tradiciones. Así es, por supuesto. Muchísimas gracias por compartirnos este esfuerzo que están haciendo desde la Secretaría de Cultura de Morelia, Cardiela Amezcua. Gracias por tomarnos la llamada y por este esfuerzo que hacen. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Síganos en las redes sociales, Secretaría de Cultura de Morelia, Instagram, Facebook y Twitter también. Ahí los esperamos. Muchas gracias. Buenas noches. Y cuídense mucho. Igualmente. Bueno. Pues de eso se trata, gran esfuerzo que estamos haciendo en las instituciones de cultura, incluido aquí en Canal 22, en Noticias 22, en Nosotros Espacios, Debate 22, Semanario N22, Noticias 22 Digital. Ahora que no podemos tocarnos físicamente, bueno, pues las emociones están dentro, así que seguimos sintiendo. Y de eso se trata, seguir generando esas sensaciones para que cuando las cosas lleguen a la normalidad, cualquier cosa que signifique eso, podamos volver a tocarnos nuevamente. ¿No es así? Bueno, y esta es una invitación la que les tenemos, Guamansi, precisamente para tocarnos con el sonido, con la voz. Aquellos y aquellas que gocen de una voz talentosa, que tengan capacidades vocales, Ópera Studio Beckman nos tiene esta posibilidad, esta oportunidad. Cantantes de ópera mexicanos podrán tomar clases a distancia con profesores del Royal Opera House. Esto gracias a la convocatoria que ofrece Ópera Studio Beckman. Los interesados deberán llenar un formulario y enviar un video con una interpretación operística de su elección. Tienen hasta el 6 de abril para hacer llegar su solicitud. Una vez concluida esta etapa, se seleccionarán 30 participantes, además de los becarios del Ópera Studio, y los ganadores serán notificados entre el 14 y el 16 de abril. Las asesorías serán entre el 22 y 24 de ese mismo mes y tendrán la oportunidad de sostener una conferencia a distancia con los maestros del Royal Opera House y cantantes internacionales.
Algunos de los tutores participantes son Elaine Kidd, directora general del Young Artist Program de la Royal Opera House; David Gowland, director artístico del Young Artist Program de la Royal Opera House; Nelly Mirichoyu, soprano; Nancy Fabiola Herrera, mezzosoprano; y Carlos Conde del Juilliard Opera Center. Esta es una primera iniciativa de Opera Studio Beckman para continuar trabajando. A lo largo del mes se darán a conocer más actividades a distancia. Hay que ir mandando el video cuanto antes. Y para Canal 22, todos y todas nuestras televidentes son lo más importante, y por eso mismo cabe señalar el incremento de audiencias que hemos tenido en los últimos meses, lo cual agradecemos y celebramos como siempre su presencia y su fidelidad a través de la señal y las diversas plataformas a las que llega hasta ustedes Canal 22. Con una programación cultural dirigida a todas y todos, en el último trimestre las producciones de Canal 22 han llegado a mayores audiencias a través de sus plataformas digitales. El canal de YouTube de Noticias 22 y Canal 22 han tenido un considerable aumento de visualizaciones, de 705,000 el mes de enero a 1,385,000 en marzo, alcanzando así un incremento de 130% en las suscripciones a la plataforma digital, en gran medida debido a una mayor oferta publicada digitalmente. Estos resultados refuerzan el compromiso de Canal 22 por mantener informadas a nuestras audiencias sobre el acontecer cultural del día a día en México y el mundo. Recuerda que lo mejor del contenido de Canal 22 y Noticias 22 lo puedes disfrutar a cualquier hora a través de la plataforma YouTube y las distintas redes sociales del Canal Cultural de México. Noticias 22, Omar Vera. Y bueno, pues, ¿cómo no van a aumentar los televidentes de Canal 22? Sí, no es por nada, pero la programación, está mal que lo diga uno, ¿verdad? Pero la programación está muy buena y ahorita está mucho mejor, nada menos un ejemplo en Debate 22. Así es, y además también, Laura, amigos, es un esfuerzo grande que estamos haciendo todos los que estamos en Canal 22 para seguir llevándoles a ustedes contenidos y que tengan en su casa la posibilidad de divertirse, de seguir con nosotros y nosotros seguir con ustedes. Bueno, les decíamos que Debate 22 está, la verdad, en grande con Guillermo Arriaga, ganador del premio Alfaguara de novela, con Salvar el Fuego, con Jacaranda Correa, hoy, ahorita, en un ratitito más. Así que se va a poner bueno. Buenísimo. Siga con nosotros. Volvemos. No me perdonan en cabina que no sé en qué día vivo, pero es un efecto también del confinamiento. Hay que aprender este nuevo orden en el que se está reconstruyendo y convirtiendo el mundo. Lo que sí es un hecho es que hoy es jueves de Marquesina con Julio López. Pues ya lo decía el buen Rafa, jueves de cine, y tenemos vía remota al gran director Alfonso Arau, porque esta noche por Canal 22, en punto de las 10:30 horas de la noche, se presenta una película extraordinaria, Calzón sin Inspector. Y aquí está con nosotros para hablar de ella Alfonso Arau. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a mis amigos del Canal 22. Es una película que justamente en estas épocas ha salido a colación porque el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador la ha nombrado por ahí en algunas ocasiones. Y lo digo porque es una película que no ha perdido vigencia. ¿Qué cree usted acerca de esto que le comento? Pues mira, ha sido me ha hecho reflexionar mucho. El presidente López Obrador hace como mes y medio iba por tierra hacia un mitin en San Luis Potosí, y entonces la carretera estaba despedazada, ¿no? Estaba muy mal, tenía muchos baches. Entonces de repente sorprendió el presidente a unos tipos echando chapopotes rápido en unos huecos, porque ahí venía el presidente, ¿no? Y eso es exactamente de lo que se trata mi película Calzón sin Inspector. Entonces el presidente llegó al mitin y recomendó la película muy elogiosamente, y les recomendó a los jóvenes a quienes estaba hablando y a todos los miembros de su gobierno que vieran esa película para que vieran lo que era la simulación, ¿no?
Y entonces a mí me hizo reflexionar, te digo, porque esa película la hice yo hace 43 años, ¿no? Y entonces todo lo que dice la película demuestra un México que se acaba que en ese momento, con esta incidente con el presidente, se demuestra que México no ha cambiado un ápice en 43 años, ¿no? Entonces, eso te hace pensar mucho. Y también ahora en la mañanera, esta semana, o la semana pasada, hace unos días, el presidente volvió a elogiar mucho la película y a recomendar que se viera. Así que antes que nada, pues le agradezco al presidente que me esté haciendo una promoción de mi película, se lo agradezco mucho. Como quien dice, pues es un honor tener un fan como Obrador. Y bueno, además ahora el público va a tener la oportunidad de ver la película en su casa porque recientemente fue restaurada y como ya lo decía, esta película se trata de un campesino que por azares del destino llega a un pueblo y ahí lo confunden con un inspector y entonces todo el mundo lo empieza a tratar como la gran eminencia y ahí se da esta un poco comedia de enredos, pero también una sátira dura sobre lo que es nuestro país. ¿En qué situación, cómo fue el rodaje de esta película? Y justamente pensando en 43 años atrás, ¿no? Donde pues había una realidad mexicana políticamente diferente. Mira, la película es una anatomía de la corrupción que hay en México. Y fue hecha exactamente durante la época del presidente Echeverría. Y se dio porque una cosa especial, el hermano del presidente, que era Rodolfo Echeverría, que era un actor, el presidente lo encargó del cine. Y entonces él empezó a darle oportunidad a nuevos directores y ahí es donde nos dieron chance porque durante muchos años no nos dejaban entrar al sindicato de directores. Y por fin dieron chance en 68 precisamente. Y entonces yo hice esa película que fue una crítica terrible para el presidente Echeverría. Y realmente le hicimos compañero Héctor Ortega, que es un gran actor y gran cineasta, y también el gran escritor Juan de la Cabada, que es uno de mis escritores. Entonces hicimos el guión basado en los personajes de Ríos y en una obra clásica que se llama el inspector federal o el inspector nacional, así, que es una obra clásica rusa del cine, digamos, de la literatura política, de la farsa política. Hicimos la película y no tuvimos absolutamente ningún problema y realmente yo nunca me enteré cuánto costó la película porque tenía cosas muy caras. La escena del final con la plaza de toros, le llenamos la plaza y habían 5,000 personas, ¿no? Entonces realmente yo tuve todo el apoyo, pero cuando salió la película, pues realmente el presidente se sintió ofendido, pero lo que nos salvó fue que alguien le aconsejó y le dijo que por qué no pasaba la película en el cine, y entonces él la pasaba para los campesinos y todos los que iban a verlo, y luego les decía, fíjense la libertad que hay en este país, porque esta película la patrocinamos nosotros, ¿no? Pero eso fue lo que pasó en realidad, pero en la realidad después vino la venganza y yo no volví a trabajar en todo el sexenio, ¿no? Pues qué duro es lo que nos cuenta, ¿no? Un cineasta que no trabaja durante 6 años, ¿de qué se mantenía, no? Lo que sí es una realidad también es que esta película pues en algún momento no me mantenía, me moría de hambre, mi familia y yo. La película también habla en algún momento del fanatismo, ¿no? Un grupo de religiosas ven a este hombre caer del cielo y creen que es un santo y por ahí también le rinden culto, ¿no? Es algo también, un tema mucho de nuestros tiempos. Sí, es una sátira también al comercialismo de los fanáticos religiosos, ¿no? Y ahí el que hace a Doña M, la famosa personaje, es ¿cómo se llama? Carmen Salinas. Carmen Salinas, que es una gran actriz, y ella y Angélica Aragón es mi actriz favorita. Y mi segunda actriz favorita es Carmen Salinas. Siempre las llevo en todas mis películas, aunque sea en una escenita. Son como mis hadas madrinas.
Es sensacional, tiene la verdad es que un gran reparto. Me gustaría un poco también saber por qué tomó la decisión de, además de dirigir la película, actuar en ella. Bueno, mira, cuando yo tendría que haber estudiado cine cuando estaba muy joven, no había ninguna escuela de cine en México. Yo era muy aficionado al cine y era mi sueño desde entonces, desde que tenía 17, 18 años. Y entonces un cineasta muy importante de México, que se llamó Julio Pliego, fue muy generoso y él estaba en la cineteca de Televisa, de Televicentro, lo que era en ese sentido, en la avenida Chapultepec, y él era el encargado de la cineteca. Entonces él me dijo, yo te voy a enseñar. Y él entraba a trabajar a las 9 de la mañana y durante 2 años completos, llegaba a las 8 y me daba de 8 a 9, de lunes a viernes, clases de cine, durante 2 años sin cobrarme un centavo, así que yo le debo muchísimo a Julio Pliego. Y en ese tiempo a mí me interesaba muchísimo, yo era gran aficionado de los grandes cómicos ingleses que estaban en el cine de Hollywood, que eran Charlie Chaplin, Keaton, Harold Lloyd, el Gordo y el Flaco, etcétera. Y entonces todos ellos, yo me puse a ver todas sus películas con Julio Pliego por orden, y las vimos todas y las analizamos todas. Y lo que yo aprendí de eso, esa fue mi formación como cineasta. Después yo hice una maestría en UCLA muchos años después, pero en ese tiempo, repito, no había escuela de cine. Entonces, estos grandes artistas, los hermanos Marx, también se me olvidó mencionarlos, estos grandes artistas, todos escribían, actuaban, dirigían y producían sus películas, ¿no? Y entonces esa fue mi meta desde el principio. Quería ser como ellos y me preparé para eso. Y yo ya he hecho varias películas en las cuales soy productor, escritor, actor y también, y también actúo, además de dirigir. Y entonces, por eso yo escogí hacer el papel, aunque estaba yo miscast, es decir, no era para nada el indio calzón, ¿no? Pero era una farsa, al final farsa, que es como la comedia llevada al extremo, ¿no? Y entonces, pues valía la pena. Y entonces, a propósito del reparto, en esa película yo llevé a todos los grandes cómicos mexicanos que todavía estaban vivos, algunos estaban ya muy viejitos. Teníamos dos equipos médicos en la filmación con oxígeno y todo, por si a alguien se le pasaba algo, ¿no? Pero afortunadamente no le pasó nada durante el tiempo. Ya después, ahora ya todos se han muerto. Pero los grandes, pero quedaron ahí para siempre en la película, los grandes actores mexicanos del gran arte cinematográfico cómico mexicano. Sí, ahí está el Chato Padilla, por ejemplo. Pues muchísimas gracias por atendernos esta llamada. Justo atrás de usted está el póster de otra de sus películas, ¿no? Como Agua para Chocolate, por supuesto, sí, ¿no? Ahí está, ahí la estamos viendo como Agua para Chocolate, para que esa en otra ocasión la vea el público de Canal 22. Muchísimas gracias por esta entrevista y pues ya nada más nos resta pues que invite al público de aquí de Canal 22 a que vea a Calzón sin Inspector, ¿no? Que pasa hoy a las 10:30 de la noche por esta señal. Sí, al ratito, sí, ahí les encargo que la vean. Ya muchos de ustedes la han visto porque se ha pasado mucho, pero en estos tiempos de tantos problemas que tenemos como con el virus y toda esa cosa, yo creo que se les va a dar un ratito de diversión y además es una película que hace reír y hace pensar. Así que les recomiendo mucho que la vean ahorita al ratito a las 10:30. Hasta luego, gracias. Pues muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Esta es una película que de verdad se la van a pasar increíble y como ya les decía, además ha sido recientemente restaurada y bueno, también el director Alfonso Arau también recientemente cumplió más de 50 años como director de cine, empezó como bailarín,
pasó por muchas otras actividades a lo largo de su vida y bueno, ahora está, digamos, celebrando pues, su filmografía a través de estas nuevas proyecciones que se están haciendo de la televisión abierta. Y en otro orden de ideas, también la Filmoteca de la UNAM lanzó una iniciativa que se llama Diario de la Pandemia, en la que invita a todas las personas a registrar en video cómo están viviendo este encierro, esta cuarentena. Vamos a ver de qué se trata. Es hora de sacar al cineasta que llevas dentro y para ello no necesitas salir de tu hogar. La Filmoteca de la UNAM lanza la convocatoria Diario de la Pandemia, que como su nombre lo dice, busca incentivar la creatividad de las personas para registrar con medios audiovisuales su día a día alrededor de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La idea es muy simple. Los participantes deberán realizar un cortometraje de ficción, animación o documental con una duración máxima de 3 minutos. Cada día un jurado elegirá 3 trabajos que serán subidos a un canal de YouTube. Al final de la contingencia, los que tengan más likes serán proyectados en diferentes plataformas universitarias. La convocatoria subraya que los trabajos no necesitan aspirar a estándares profesionales. Un celular puede ser la herramienta ideal para participar. Eso sí, deben ser historias originales que no se hayan exhibido en otras convocatorias o festivales de cine. También establecen que eliminarán automáticamente todos los trabajos que inciten a la violencia, el racismo o contengan material pornográfico. Los cortos pueden realizarse de forma individual o por equipos y pueden ser historias unitarias o seriadas. Algo muy importante a resaltar es que los participantes deben poseer los derechos o permisos sobre las imágenes, música, personajes y sonidos que contenga cada obra para evitar reclamos por derechos de autor. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM o en su página oficial filmotecaunam.mx. Bueno, y como bien saben, hay diferentes iniciativas en las plataformas digitales y en las redes sociales para ver mucho cine mexicano, tantas que uno se podría perder entre todas ellas, y por eso nosotros desde Noticias 22 Digital hemos decidido hacer una pequeña curaduría, ¿no? Además invitando a los protagonistas de estas historias, a los directores, a los actores, a que nos inviten a verlas, así que ahora pues justo es eso, nosotros los invitamos a que revisen y estén pendientes de las redes sociales de Noticias 22 Digital, donde estaremos pues recomendando una serie de películas. Ahora les presentamos a Julio Becor, que nos habla de la película Ella es Ramona, y con eso nos vamos a un corte, pero regresamos con más información. Hola, soy Julio Becor, actor de la película Ella es Ramona, una comedia un tanto rosa, un tanto negra, que trata sobre una mujer que desde niña sufre de bullying por ser gorda. Pero su destino cambia cuando unos escarabajos mágicos llegan a su vida. De verdad, una excelente opción para disfrutar ahora en la cuarentena, totalmente gratis, aquí en Filmin Latino. Les dejamos el link a través de Noticias 22 Digital y por favor cuídense y no salgan. Continuamos aquí en Noticias 22. Hace unos días se han cumplido 107 años de la creación del Plan de Guadalupe, y de esto nos habla Javier García Diego en su Jueves de Columna. Hace unos días conmemoramos los 107 años de la promulgación del conocido como Plan de Guadalupe, un documento fundamental para la historia de la Revolución Mexicana y sobre todo para la historia de México del siglo XX. Es un documento austero, breve, sin muchos adjetivos, apenas 7 artículos, unos considerandos. Era propio de la pluma de un gobernador como Venustiano Carranza, que buscaba sobre todo la legalidad en los asuntos públicos. Por eso lo que buscaba el Plan de Guadalupe era que se restaurara el orden constitucional en el país, roto con la llegada, con la usurpación del poder por parte de Victoriano Huerta. ¿En qué consistió ese Plan de Guadalupe? ¿Cómo fue elaborado? Digámoslo rápidamente. Venustiano Carranza tuvo que abandonar la capital de su estado, Saltillo, a la llegada de Huerta al poder, porque Saltillo era una plaza vulnerable, podía ser atacada desde Torreón o desde Monterrey. Carranza se remontó a su región original, al centro de Coahuila, la zona de Monclova, pero pronto tuvo que dar un
digamos, un golpe de fuerza, mostrar que estaba en rebeldía, mostrar que estaba en rebelión, que no reconocía al gobierno de Huerta, y entonces procedió, intentó recuperar la capital del estado, recuperar Saltillo. Fue rechazado, no tenía fuerza para hacerlo. De regreso a su región, pernoctó en la hacienda de Guadalupe. Estamos hablando de la noche del 25 al 26 de marzo. Al día siguiente le dictó a su secretario particular, Alfredo Breceda, el conocido como Plan de Guadalupe. Luego lo leyeron ambos a un grupo como de 60 seguidores que lo acompañaban. El documento, repito, era muy austero, buscaba sobre todo llamar a gobernadores, llamar a jefes militares, a veteranos de la lucha de 1910, a otras autoridades a sumarse en la lucha contra Victoriano Huerta. Los jóvenes que acompañaban a Carranza le reclamaron más contenido social, promesas agrarias, derechos a los trabajadores, condenas a la Iglesia Católica, condenas a los hacendados. Carranza dijo, por lo pronto lo que buscamos es derrotar a Huerta. Tenía razón, la historia, sí, reconoce que Carranza había sido atinado al no generar más enemigos. El plan triunfó, le dio legitimidad al movimiento, le dio legalidad, le dio un jefe, el primer jefe, Venustiano Carranza, se creó el ejército constitucionalista, el nombre del plan era difícil de olvidar, pero lo más importante, y esta es la prueba contundente, con ese plan se venció a Victoriano Huerta. Es un plan fundamental de nuestra historia. Hace unos días el Colegio de México liberó alrededor de 100 publicaciones pertenecientes a su acervo digital. De esto y demás nos va a platicar Silvia Yorguli, presidenta de esa institución, y quien cotidianamente, con frecuencia, nos habla acerca del tema de la migración, que es el tema que es el área central de sus investigaciones académicas como demógrafa, como especialista. Silvia, qué gusto poder saludarte y estar contigo. Si quieres empezamos con el tema de esta liberación de documentos muy interesantes para nuestro público. Bueno, pues buenas noches. Agradezco mucho el espacio para poder hablar de esta iniciativa que el equipo de trabajo, pues ahora sí que trabajando a distancia, ahí en el Colegio de México lanzó, que es un repositorio digital que reúne, está vinculado a la contingencia, que reúne materiales digitales que tiene el colegio desde hace mucho tiempo, audiovisuales, documentales, entrevistas, cápsulas, cursos cortos, cursos breves, con la liberación de varios títulos, libros, tú decías 167 libros del colegio que están en descarga gratuita, en la opción de descarga gratuita, y la liberación también de la nueva Historia Mínima de México en versión interactiva, que de veras es un gran proyecto de investigación en el colegio. Acercarse a estos documentos, ya la Historia Mínima de México ha sido siempre en sus diversas versiones una forma de acercarse a nuestra historia con las mejores plumas, los grandes especialistas en cada una de las etapas históricas, y además hacerlo interactivo resulta muy atractivo para los niños, para los jóvenes. Silvia, ¿esto es gratuito? ¿Esto está disponible para todo el mundo? ¿Hay que saber mucho? ¿Hay que ser muy especializado o no necesariamente? Bueno, mira, justamente lo que quisimos es conjuntar todos los recursos digitales del colegio en un sitio. Entonces vas a encontrar desde las revistas científicas muy especializadas, y todo es abierto. Todo lo que está ahí es abierto y acceso libre. Hay, por supuesto, para público especializado, las revistas científicas, etcétera. Pero yo invitaría a que la gente entre y navegue, porque hay otros recursos. Por ejemplo, tenemos unos cursos maravillosos sobre literatura tradicional en México, sobre historia de la vida cotidiana, sobre temas como libre comercio y el TEMEC. Y en concreto, por ejemplo, la nueva Historia Mínima de México interactiva es un ejemplo de un material que está diseñado para públicos desde educación media, superior y media básica, hasta para cualquiera que está interesado en la historia de México. Silvia, pasando a otros temas que tienen que ver con migración, platícanos. La ONU ha pedido a través de la ACNUR, del Alto Comisionado para los Refugiados, que se aclare cuál fue la situación de una persona fallecida en la estación migratoria de Tenosique. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto de lo que está ocurriendo ahí? Pues mira, realmente es muy desafortunado lo que pasó. En las últimas semanas hemos visto varias expresiones en estaciones migratorias en Tabasco y en Chiapas,
en donde los migrantes han expresado también su preocupación pues, por el riesgo de infección de COVID-19, dadas las condiciones que hay en las estaciones migratorias. Lo imposible en una estación migratoria cubrir la idea de sana distancia o de evitar concentraciones de más de 50 personas por la condición en la que está. Muy desafortunado lo que pasó en Tenosique, resultado justamente de un motín por parte de quienes estaban retenidos ahí. La persona que falleció, de hecho, era alguien que estaba en proceso de solicitud de asilo, un solicitante de asilo. Y bueno, yo creo que eso es un llamado en varios sentidos. Uno, en que, bueno, en estos momentos de contingencia hay poblaciones más vulnerables. Uno de ellos son los migrantes, los que están en estaciones migratorias, los que están detenidos en cualquiera de las dos fronteras sin poderse mover, que tienen mucha incertidumbre en acceso a servicios médicos. Y el llamado de ver con una iniciativa, o sea, está pidiendo que se replique algo que ya hizo Portugal. Portugal hace 5 o 6 días anunció que todos los migrantes que estuvieran en proceso de solicitud o de regularización de su situación en Portugal estarían dado que no se van a poder procesar sus solicitudes, no va a haber ningún tipo de persecución, se aceptan y tendrán derecho a los accesos a servicios de salud, servicios de desempleo, etcétera, de aquí hasta el 30 de junio, ¿no? Y Portugal lo refrenda como un acto de solidaridad y como una idea de reiterar que los derechos humanos se siguen respetando en medio de la contingencia. Entonces, lo que está haciendo Naciones Unidas cuando hace este llamado, en concreto después de lo que pasó en Tenosique, es a decir, bueno, ¿por qué no otros países, en este caso México, pueden replicar experiencias como la de Portugal? Efectivamente, un comportamiento humanitario que el que está teniendo Portugal hacia estos migrantes. Silvia, de verdad, qué gusto poder platicar contigo. ¿Te parece bien que nos comuniquemos la próxima semana? Estaremos seguramente con más temas y estamos al pendiente de lo que ocurre también en la estación de Tenosique, donde, como pues acabas de comentar, no es que sea el COVID, pero de alguna manera se generan tensiones muy fuertes por los riesgos que implica estar en esas condiciones. Muchísimas gracias, Silvia. Ok, muchas gracias a ustedes y estamos en contacto. Bueno, y reiterar que acudan estos materiales fantásticos, Rafa Huemanzin, del Colegio de México, que son para especialistas, para gente que busca temas específicos y para todos nosotros. Para todos, es que siempre es rico hacer esta consulta, porque como bien refieres, son temas muy específicos, muy puntuales, pero eso nos invita a abrirnos el panorama a propósito de la investigación que quieran, y la migración es un tema fundamental que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo por especialistas de distintas partes del mundo y que se publican en el Colegio de México. Así es. Bueno, vamos a cambiar ahora un poco el registro de la información. Rafael, ¿qué te parece si nos vamos con propuestas de distintos pensadores de muchas partes del mundo? Vamos a ver de qué se trata esta antología a propósito de algo que trae de cabeza al mundo. Sopa de Wuhan es una antología que reúne la producción filosófica de una amplia cantidad de pensadores que, a través del ensayo, la literatura y el periodismo, proponen diferentes formas de acercarse al COVID-19. En algunos ensayos se aborda al virus desde una perspectiva social, histórica, política e incluso se muestran diferentes hipótesis sobre el presente y el futuro de la sociedad frente a la amenaza del virus. La antología reúne diferentes textos publicados entre el 26 de febrero y el 28 de marzo y está compuesta por el pensamiento de autores de diferentes partes del mundo: Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, entre muchos otros. Destaca la participación de los filósofos Giorgio Agamben con su texto La invención de una epidemia, Slavoj Žižek con El coronavirus es un golpe al capitalismo a lo Kill Bill, o la filósofa y feminista Judith Butler con El capitalismo tiene sus límites. Fue lanzada de manera digital por la editorial ASPO, por sus siglas Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. ASPO es una iniciativa que, en palabras de los editores, busca perdurar mientras se viva en cuarentena, en un punto de fuga creativo ante la infodemia, la paranoia y la distancia lasciva autoimpuesta como política de resguardo ante un peligro invisible. El libro
puede descargarse de manera gratuita a través de la cuenta de Facebook del editor Pablo Amadeo. Con información y texto de Miguel Vázquez, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, nos vamos a despedir con música, con notas de jazz que nos comparte el buen Pablo Prieto, como siempre, muy al pendiente de lo que sucede en el mundo de los ritmos sincopados. Y hoy con otras dos pérdidas muy grandes en el mundo del jazz. Buck Pizzarelli, un gran guitarrista, estuvo con Benny Goodman, y el padre de la dinastía Marsalis, Elis Marsalis, a los 85 años de edad, un hombre que, a pesar de ser un gran compositor, y digo a pesar, porque no se abocó necesariamente a la composición o a la interpretación, fue forjador de cualquier cantidad de jazzistas de todas las generaciones y de todos los tiempos, incluyendo a sus dos célebres hijos. Vaya pues un recuerdo esta noche a Elis Marsalis. Así es, bueno, no tiene que ver con jazz, pero aprovechando, Rafael, Laura, amigos, se acaba de informar hace algunas horas de la muerte de un gran maestro de la historieta del cómic. Él era Juan Jiménez, un artista mendocino que trabajó primordialmente en el cómic independiente, generando una cantidad de ilustraciones verdaderamente impresionantes. Él vino a México en algunas ocasiones, invitado a algunas conferencias por Óscar González Loyo, por ejemplo, y que es un punto de referencia para todos los ilustradores. En el ámbito comercial, lo único que él hizo fue algunas de las portadas de unos cómics de Batman. Un gran ilustrador, lamentablemente murió por COVID-19, él radicaba en España. Bueno, no tiene que ver con jazz, con esta recomendación que vamos a hacer, pero es parte de lo que sabemos que ocurre hoy en el mundo del arte. Nos vamos con esta música, disfrútenla, hasta mañana.